seguimos con No Está Tan Mal, los acompañaremos hasta las 20 horas y tenemos el gusto de saludar a Pablo Das Neves, analista económico. ¿Cómo estás, Pablo? Acá Francisco Jones te saluda. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Un gusto saludar como... Muchas gracias. Tenemos esta semana una infinidad de temas económicos por los que planeo pasearte para que me ayudes a entender un poco qué es lo que estuvo pasando. Primero me parece que lo más relevante fue esta noticia, el apoyo, ¿no?, de Estados Unidos al gobierno. ¿Cómo ves este apoyo? Todavía no conocemos los detalles. ¿Nos va a costar algo? ¿No nos va a costar? ¿Qué estás viendo? Bueno, a ver, en primer lugar, creo que fue un apoyo muy importante, al menos desde lo simbólico, ¿no? Porque lo cierto es que la semana pasada, desde una óptica puramente desde el mercado, el viernes había realmente mucha preocupación, había una caída de todos los títulos argentinos, sean en pesos, sean en dólares, sean renta fija, sean renta variable. Realmente el mercado estaba muy golpeado, el riesgo país había llegado a 1.400 puntos. Estábamos en una situación muy compleja y había una sensación, si se quiere, de gobierno terminado, ¿no? O sea, por más de que mucha gente se enoje cuando uno habla así, pero la verdad que la sensación que había en el mercado era muy mala. El lunes, lo que sucedió, el lunes siguiente, fue una doble medida. Por un lado, el tema de permitir que los exportadores puedan liquidar sin retenciones, ¿no? Que fue algo que marcó un cupo de 7.000 millones que se terminó agotando en 48 horas, y después el apoyo de Estados Unidos, que fue muy fuerte, desde lo discursivo, porque todavía no se ha materializado, que eso obviamente dio un mensaje de tranquilidad a los mercados, y bueno, se recuperaron todos los activos. Hoy la situación es mucho más cómoda, es mucho más mucho más holgada para el gobierno, pero también hay que entender dos o tres cosas, ¿no? Primero, que hasta el momento no se ha materializado nada, ¿no? Esto es un poco como las fotos que se sacaba Milei con Elon Musk al principio de la gestión, ¿no? O sea, muchas fotos, pero yo no he visto ninguna fábrica de Tesla instalada en Córdoba, por decir algo, ¿no? O sea, sí. Eso también es cierto. Tesla sigue fabricando en México y en China, entonces, hasta que no haya una inversión extranjera directa, hasta ahora es solamente desde lo narrativo. Y después, lo que también es cierto es que si algo los caracteriza a los norteamericanos, es su pragmatismo, ¿no? Y eso significa que esto no es gratis. ¿Cuál es el verdadero costo de esto? Bueno, eso no lo sabemos, supongo que lo sabrá, quiero suponer que lo sabrá el gobierno nacional, pero hay algunas cuestiones que ya por lo menos empezamos a ver. Por ejemplo, el jueves, ¿no?, comenzaron a haber algunas manifestaciones públicas de parte de las asociaciones de los ojeros americanos, sí, criticando que Argentina quitaba las retenciones, no los derechos de exportación. ¿Esto por qué? Porque la quita de exportaciones hizo que Argentina inundara el mercado, China redireccionó compras, o sea, lo que le estaba comprando Estados Unidos pasó a comprárselo a Argentina, ¿no? Y bueno, y obviamente Estados Unidos se quedó sin vender, entonces los ojeros americanos le golpearon la puerta a Trump y le dijeron: escúchame, le estás dando 20.000 millones y nos están robando el mercado. Sí, porque a veces se pierde, perdóname Pablo, se pierde un poco de vista esto, más allá del apoyo político, del alineamiento que tiene el gobierno con Estados Unidos, que son economías competitivas en un punto, otro nivel, pero muchas veces vendemos lo mismo que Estados Unidos. Claro, sí, no somos economías complementarias, de hecho, Argentina es market maker a nivel mundial, es decir, es un productor que puede fijar precios y cantidades en 3 productos, ¿no? Que son soja, trigo y maíz. Sí. Y de esos 3 productos, los principales productores a nivel mundial, ¿no?, que van variando entre primero, segundo, tercero, cuarto, por ahí. Sí, Brasil, Estados Unidos. Brasil, Estados Unidos y Argentina. Claro. Entonces, es muy difícil pensar que si nosotros ganamos mercado en uno de estos productos, no le vamos a estar afectando al otro. Claro. Con lo cual, esto, si vos haces memoria, es muy parecido a lo que pasó en su momento con Macri cuando estableció el acuerdo con la Unión Europea, y todos los farmers franceses hicieron un montón de lío y que no querían que se aprueben en Europa. O sea, estas cosas pasan, son parte del juego, pero bueno, habrá que ver
quién termina pagando esa compensación, digamos, ¿no? Claro. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con los alineamientos geopolíticos. Se habla, por ejemplo, de que a cambio del swap americano, Argentina tiene que darle la espalda al swap chino, lo cual en realidad es como la manta corta, ¿no? Porque claro, por un lado te financian, pero por otro lado te quitan una línea de financiamiento. Habrá que ver si atrás de esto no hay algún tipo de solicitud de alguna base, lo cual sería, yo creo que a nivel mundial sería realmente muy interesante, porque seríamos el único país del mundo que tiene una base china y una base americana, sí. ¿no? O sea, sería... Tercera posición. Claro, sí, eso de estar negociando con todo el mundo, viste, termina generando esas cosas. Lo cual no digo que esté mal, pero Sí. digamos, es interesante, ¿no? Claro, es llamativo. Y te voy sobre uno de los temas que mencionaste, que es el tema de esa baja de retención que bueno, anunciada hasta el 31 de octubre con un tope de 7.000 millones de dólares, pero que se cumplió muy rápido. ¿Cómo es esto? ¿Fue un arreglo del gobierno con los exportadores? Porque hay quejas también entre los productores porque no les llegó esto que parecía que era una buena noticia. Sí, a ver, lo primero, la primera reflexión sobre este tema es que en la Argentina plata hay, ¿no? O sea, o está bajo el colchón o está en los kilobolsas, pero evidentemente si te dicen que tenés que liquidar 7.000 millones, que era el límite, ¿no? Y se liquidan en 24 horas. Aparecieron. Aparecieron, o sea, estaban, ¿no? Y bueno, y obviamente tenés un montón de gente que se queja porque se hizo un efecto puerta 12, todo el mundo quiso entrar a liquidar y quedó mucha gente afuera. Bueno, evidentemente hay muchos más dólares para liquidar. Yo recuerdo cuando se anunció esto, el día lunes, nosotros estábamos haciendo en la consultora algunas previsiones y los datos que teníamos eran que aproximadamente había algo así como 9.600 millones para liquidar. Con lo cual nosotros decíamos, si el tope es 7.000 y estos eran datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿no? Sí. Si el tope eran 7.000 y tenías hasta el 31 de octubre para liquidar, iba a haber una liquidación paulatina. Ahora bien, se liquidaron en 48 horas los 7.000 millones, con lo cual, es decir, hay mucho más todavía, porque si encima muchos se quejan porque no han podido entrar, hay mucho más todavía por liquidar. Esto como primera reflexión, ¿no? Como segunda reflexión, que esta medida, que obviamente le generó a 4 o 5 empresas grandes, le generó mucha rentabilidad, es cierto que al productor, al pequeño productor, mucho no le sirve. Porque ¿qué pasa? Si a vos te dicen, te dicen un día, yo te saco las retenciones de acá a un mes. Vos los ciclos que vos tenés en la industria agropecuaria son mucho más largos. Vos cuando empezás ahora a plantar, por ejemplo, ahora están empezando a plantar para la próxima cosecha, y vos tenés que calcular tu rentabilidad en función de lo que tenés hoy. Entonces, hoy tenés retenciones. Si a vos te sacan las retenciones y te dicen, yo no te voy a poner retenciones, vos podés planificar tu ecuación económica de otra manera. Entonces Claro. podés plantar más. Bueno, eso el productor hoy por hoy no lo conoce, no lo sabe. Entonces, él tiene que hacer sus cálculos en función de las retenciones. Después, bueno, si justo se da y te dan un margen más de tiempo, como para que puedan entrar todos y demás, es más virtuoso. Pero acá realmente lo que habría que pensar seriamente es en un esquema que sea más sustentable, porque ¿qué pasa? Hoy por hoy no tenemos plan económico en la Argentina, ¿no? Por más de que se enojen muchos cuando uno dice esto, ¿no? Pero hoy no tenemos plan económico, lo que tenemos es un plan de estabilización, pero no tenemos una política productiva para el campo, una política productiva para la pesca, una política productiva para el petróleo, para el gas, para la industria automotriz. No hay una política específica. Sí, era mi siguiente pregunta esa, Pablo, que te iba a hacer, como, bueno, el gobierno trata de estabilizar algunas variables, pide deuda, negocia con uno con otro, pero nunca está en el discurso él por dónde vamos a salir, qué le vamos a vender al mundo, dónde va a venir el crecimiento. Claro, no. Es más, yo estoy seguro que si vos salís a la calle y le preguntás a la gente quién es el funcionario máximo del área de petróleo y gas, no tiene idea. No, sí, o de la parte agropecuaria, o digamos, de cualquier industria, no tiene idea. Por una cuestión, porque obviamente es un plan de estabilización. Que por un lado, hay que reconocerlo, Argentina tenía toda la macro totalmente desorganizada y bueno, hay que estabilizarla. Pero a mí me parece que a este punto, Sí. Es cierto que vos tenés superávit, es cierto que vos tenés una baja de la inflación, es cierto que estás ordenando el balance la hoja de balance del Banco Central,
Eso es cierto. Podemos discutir si es tan cierto como dicen, ¿no? Que ahí hay otra cuestión en las mediciones, la metodología y demás. Pero eso es cierto. Ahora, ¿qué pasa? También es cierto que vos tenés una caída muy fuerte del consumo, que tenés una recesión realmente importante, y me parece que a esta altura ya debería el gobierno empezar a pensar en cambiar un poco la política económica general y pasar de un plan de estabilización a un que obviamente hay que ir equilibrando las variables y los objetivos, ¿no? Porque obviamente una cosa tiene que ver con la otra. Pero lo cierto es que hoy por hoy yo creo que hay que poner rápidamente el foco en la producción, en la actividad, porque uno cuando empieza a mirar otras variables de la economía, como puede ser, por ejemplo, la caída del consumo, el nivel de endeudamiento que tienen las familias con las tarjetas de crédito, el riesgo que están teniendo justamente muchas familias de carácter financiero por el esquema de consumo que tienen y demás, me parece que hay que empezar a pensar un poquitito también en esto porque estás incubando una bomba muy grande. Claro. Pablo, otro de los temas importantes esta semana fue el dato de pobreza, ¿no? Que cayó al 31,6%, según reveló el INDEC, es una baja significativa. ¿Hay algún asterisco para hacerle a ese número, a esa baja? ¿Te parece sostenible? ¿Te parece que va a seguir por el mismo sendero? A ver, hay varias cuestiones, ¿no? Primero, es cierto que la baja existe, ¿no? Que hay una mejora. Todo lo que es, todo lo que es pobreza, indigencia e inflación son tres índices que van de la mano porque uno define al otro, ¿no? Ahora, lo cierto es que está un poco sobre-representado, ¿no? El índice. Y esto hay un comunicado de la UCA, ¿no? Que salió el día viernes, sí, en el cual, digamos, se aclara de que si bien es cierto que hay una mejora real en el bienestar de los hogares, que bueno, todo esa cuestión, lo cierto es que hoy por hoy no se está midiendo correctamente, ¿no? Esto por varias cuestiones que quizás es medio aburrido porque es metodológico, pero por ejemplo, lo que son las canastas básicas, tanto la alimentaria como la como la total, sí, se utilizan, estructuras de consumo del año 2004-2005. Claro, eso ¿no? Estaba para actualizarse y no se hizo nunca eso, ¿verdad? Ya hace un par de años que está como, sí, está listo para hacer el cambio y no se realiza. Correcto. En el 2017 se hizo el estudio de consumo, de patrones de consumo, y quedó conformada, sí, como era la nueva canasta, ¿no? Tanto la alimentaria como la total. Pero desde el año 2017 a la fecha se sigue usando la canasta del 2004, ¿no? O sea, ¿por qué? No lo sé. Claro. Pero, digamos, entonces eso obviamente genera algunas distorsiones importantes. Y después, por ejemplo, algunas ponderaciones, ¿no? Que ha hecho que, digamos, que también quede un poco subrepresentada, lo cual, por ejemplo, el punto, el inciso más grande es el tema de los alquileres, ¿no? Hoy por hoy los alquileres tienen un peso muy importante en lo que es la estructura de consumo de una familia que alquila, y sin embargo está ponderado en las canastas de una manera más baja, ¿no? Entonces, sí, cuando uno ve cómo aumenta, en realidad estás escondiendo aumentos. Esta semana justo lo vi a Daniel Lipovetsky, que va a ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires, decir que si llega a ser electo va a insistir en una nueva ley de alquileres 2.0 respecto a la que hizo, que no quedó muy bien vista esa ley, no sé si coincides. No, esa ley no, lamentablemente era una ley que tenía un propósito loable, pero fue una ley que era tan restrictiva, que no tenía metodologías de actualización y demás, que lo que hizo fue afectar la oferta, claro, básicamente, ¿no? Entonces, de todas maneras, el tema habitacional es un problema internacional, ¿no? O sea, sí, uno ve, por ejemplo, los problemas que hay en España con el tema habitacional y es realmente enorme, ¿no? Pero bueno, hay que buscar algún mecanismo en el cual vos puedas ofrecerle a los propietarios
¿no? La posibilidad de mantener una oferta, porque tampoco podés restringir la oferta, ¿no? Y sobre todo volver sí. al tema de los créditos hipotecarios, que yo creo que eso es fundamental. Sí, que en un momento parecía que se activaba, pero bueno, después creo que se enfrió un poco. Te hago la última, Pablo. Para quienes no saben, Pablo Das Neves es hijo de Mario Das Neves, que fue, bueno, 3 veces gobernador de Chubut, fue candidato a vicepresidente. Entonces, desde tu óptica económica, quiero recurrir también a tu óptica un poco política, el análisis de este gobierno. ¿Qué le falta políticamente al gobierno, esto de pelearse tanto con la oposición que tal vez a veces quería ayudarlo? ¿Qué análisis más político haces de la cuestión? Yo sinceramente creo que el gobierno, a ver, uno esto lo dice con total humildad, ¿no? Pero a mí me parece que el gobierno tiene que dejar de tener una postura tan confrontativa, ¿no? Me parece que hay gente dentro del gobierno que es gente que le suma al presidente, el caso, por ejemplo, del jefe de gabinete, que tiene un esquema más negociador, y gente, todo el grupo, digamos, de gente que agrede, que insulta y demás, también me parece que me parece que es gente que no le está sumando hoy al gobierno. Yo te lo resumo con una cuestión que vi el otro día, ¿no? Pablo Quirno, el subsecretario de Finanzas, sí. A quien le tengo mucho respeto intelectual, en el momento en el cual se estaban debatiendo en el Congreso las leyes que bueno, lo que fueron el rechazo de los vetos, ¿no? En el momento que en el preciso momento que estaba debatiendo, se pone a agredirlo a Miguel Pichetto por Twitter, Sí. ¿no? Entonces yo lo miraba y digo, flaco, no tenés que agredirlo, tenés que llamarlo y Justo lo que ponerte a hablar con él. necesitábamos. Claro, o sea, por lo menos, a ver, yo he tenido experiencia política y yo entiendo la política como la construcción de consensos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el gobierno podría aprovechar esta ventana de oportunidad que está teniendo por el apoyo norteamericano, por el cambio de expectativa local, por toda una serie de cuestiones, y agarrar y decir, no pelearse con Luis Juez, no agredirlo a Luis Juez, que es un aliado del gobierno con una cuestión personal. Lo que tenés que hacer es empezar a llamar a los aliados que maltrataste, por ejemplo a Macri, ¿no? O sea, yo no sé por qué el gobierno no lo llama Macri, ¿no? Tenés que llamar a los, digamos, al sector del peronismo que es más negociador, por ejemplo Miguel Pichetto, Florencio Randazzo, digamos, hay un montón de referentes que pueden estar ahí. No te digo que lo llames a Máximo Kirchner, porque no tiene sentido, porque no, obviamente ahí tenés una diferencia, y está perfecto que así sea, porque tenés que tener oficialismo y oposición, pero me parece que el gobierno tiene que aprovechar esta ventana de oportunidad y buscar lograr consensos en el Congreso. Aquí sean consensos de 24 horas que tengas que renovarlo día a día, pero tenés que generar consenso. Yo creo que eso es lo que le está faltando al gobierno hoy por hoy, digamos, un poco de muñeca política para poder llevar adelante más reformas y poder enfocarse un poco en lo que es la producción. Muchísimas gracias, Pablo, por esta comunicación. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego, chau, chau. Ahí pasó Pablo Das Neves, analista económico.